El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago o Jacobo, también se le llamaba Jacobo. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Santiago capítulo 5, verso 16, o desde el 15, dice: y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos pues los pecados unos a otros, y orad uno por los otros, para que seáis sanados. La petición eficaz del justo puede mucho. En su Biblia creo que dice la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ok? Allí tenemos varios versos acerca de lo que es la oración. Santiago en esta carta, en la final, toca unos puntos que son acerca de lo que es la oración. Hemos enseñado que hay varios tipos de oración, pero hoy vamos a hablar de la oración intercesora. Cuando hablamos de la oración intercesora, ella está direccionada hacia un ángulo y es orar por otros. Esa es la oración intercesora. Está la oración profética, que es cuando tú oras basado en los principios bíblicos, confesando la palabra de Dios. Esa es la oración profética, porque estás orando basado en lo que Dios ha declarado. Pero cuando hablamos de la oración intercesora, estamos hablando de alguien que se para en la brecha para orar por otra persona. Es decir, es alguien que se para en un lugar para orar e interceder, no por sus propios anhelos, ni sus propios deseos, ni mucho menos sus propios proyectos o planes, sino que más bien se para en la brecha entre Dios, a hablar con Dios, a dialogar con Dios por otra persona. Aquí Santiago toma unas líneas. En el capítulo 5, verso 16, dice: confesaos pues los pecados unos a otros y orad, oído, unos por otros. Ahí está expresando la oración intercesora, que es levantar un clamor, un gemido, una oración, una petición, una intercesión por otra persona y no por nosotros mismos. En muchas ocasiones la iglesia se enfrasca a pedir. Cuando hablo de la iglesia estoy hablando de cada creyente, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Este lugar es el lugar de reunión, es el templo, es el lugar donde venimos a congregarnos. De manera que en muchas ocasiones nosotros como creyentes nos enfocamos a orar por nosotros mismos y no a orar por otros. Ahora, es tan importante el don de intercesión que Dios mismo tuvo que proveerse de un intercesor por la humanidad. ¿Sabía usted que Jesús ejerció la intercesión en la tierra? Y que Dios años antes había profetizado que iba a proveerse de un intercesor por la humanidad.
Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué era lo que había acontecido? El hombre se había alejado de Dios, el hombre le había dado la espalda a Dios, y antes del Señor sacarlo del huerto de Edén, declaró una palabra profética que iba a traer una simiente que iba a aplastar las simientes de Satanás. Es decir, que iba a traer un intercesor, un mediador por toda la humanidad. Ahora yo quiero que a través de esta enseñanza motivarle, incentivarle a mirar lo importante que es la intercesión. Es tan importante que Dios necesitó de un intercesor para poder redimir esta humanidad. Dios necesitó de Jesús para poder traer una restauración. ¿Qué es lo que hace un intercesor? Se para en la brecha entre Dios y Él para interceder por otra persona, para traer restauración, cambio, liberación. Ahora tenemos un ejemplo grande: a Jesús como intercesor. Intercesor, es decir, en varias ocasiones Jesús, estando en la tierra, intercedió y oró por otros. En Lucas capítulo 22 podemos movernos allí y mirar en el verso 31 lo que había acontecido con la vida de Pedro. Y el Señor dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha reclamado, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero, diga pero, yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. ¿Qué hizo Jesús? Rogó. Eso es un estilo de oración. Oró al Padre por Pedro para que a Pedro no le faltara la fe. Ahí vemos a la persona de Jesús ejerciendo intercesión, parándose en la brecha por Pedro, orando por Pedro. Todo pastor, ministro, debe ser un intercesor. ¿Por qué? Porque continuamente tenemos que estar orando, parándonos en la brecha por la grey que dirigimos, que guiamos y que enseñamos. Continuamente tenemos que estar orando por esa grey. Tenemos que estar clamando a Dios por esa congregación, por ese pueblo. Así que aquí podemos ver cómo Jesús intercede. Pidió al Padre por Pedro. No pidió para él. Dígale al que está a su lado: un intercesor no pide para él, pide por otros. Con esto no estamos diciendo que no hay momentos en los cuales usted va a pedir por sus necesidades personales. Pero cuando hablamos de ir a un lugar a interceder, estamos hablando de pararnos en la brecha por los demás. Y usted pensará: pero pastor, yo también tengo necesidades. Sí, pero llegará el momento donde Dios te abrirá la puerta para que tú le digas lo que tú necesitas. Pero antes que tú le digas lo que tú necesitas, ya Él sabe lo que tú necesitas y ya Él tiene la provisión para tu vida de lo que tú necesitas. Así que Dios está buscando gente intercesora. Dios quiere que se levante un equipo de intercesores, no gente que vaya a orar en los lugares por sus propios anhelos y deseos, sino gente que se pare en la brecha a orar por otros. Y eso es lo que se está levantando ahora mismo. Gente que se está involucrando en cada uno de los matutinos, orando desde cada lugar para interceder, no por nuestras propias necesidades, sino para orar por esta nación y por toda la gente que vive en este país. Y si nosotros queremos ver cosas grandes en este país, necesitamos despertar ese espíritu de intercesión. Ahora vaya mirando a la persona de Jesús como intercesor. Oró al Padre para que a Pedro
no le faltara la fe. Si usted puede ver su oración levantada al Padre: Señor, fortalece la fe de Pedro. Señor, oro por Pedro para que a Pedro no le falte la fe. Señor, dale la fuerza a Pedro para soportar esta situación que vaya a vivir. Señor, cubre a Pedro, guárdale. Y ahí estaba un clamor intercesor continuamente por la vida de Pedro. Posiblemente no sean las mismas palabras, Jesús utilizaría otras palabras, pero se lo digo para que tenga una idea. ¿Qué fue lo que guardó a Pedro? La oración que hizo Jesús. Pedro iba camino a lo mismo de Judas. El diablo pensó en un doble play. Hago que Judas se ahorque, pero que Pedro también sea eliminado. Judas lo entregó, pero Pedro lo negó. Y usted sabe que de repente que Judas viene y lo entrega y el Señor le dice: Judas, con un beso entregas a tu maestro. Pero Pedro, cuando lo negó la tercera vez, antes que cantara el gallo, inmediatamente Jesús lo miró y él se acordó, Pedro, de lo que Jesús le había dicho, y salió y lloró amargamente. Los planes del diablo era destruir igualmente a Pedro como había destruido, había dañado la vida de Judas. Pero ¿qué hizo Jesús antes que sucediera en la vida de Pedro el negar a Jesús? Oró por Pedro para que no le faltara la fe. De igual forma, antes de partir de esta tierra, Jesús oró por todos sus discípulos. Oró por todos ellos. Y le dijo: Señor, te pido que los guardes del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. E hizo una oración intercesora por cada uno de sus discípulos. Así que podemos ver en la persona de Jesús un intercesor. Alguien que se paraba en la brecha para orar por otros. Pastor, pero también pedía por él. Sí, en su momento de intimidad también oraba por él. Pero hubo momentos donde tuvo que orar, pararse en la brecha, a orar por otros. No es solamente orar y pedir por nosotros mismos, sino pedir también por otros. Aleluya. Cuando estaba en la cruz, crucificado, la gente le insultaba, le ofendía. Pero ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es una oración intercesora? ¿Orar por quién? Por otros. Cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba haciendo una oración intercesora, aún clavado en la cruz, agonizando en la cruz. Levantó una oración intercesora por ellos mismos. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. En otras palabras, tienen su mente cegada, tienen el entendimiento ciego, y por eso me están crucificando, me han crucificado. Pero Señor, yo oro para que tú no le tomes en cuenta este pecado, para que tú le perdones porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Y saben qué estaban haciendo con Jesús? Los estaban crucificando. Lo habían golpeado, lo habían maltratado, lo habían escupido. Ay. Tenía el dolor de los clavos en la cruz, el dolor en sus pies, el dolor en sus espaldas y la burla de todos ellos ahí. Y levantó un clamor, una oración intercesora por todos sus enemigos. Aló, ¿está aquí todavía? ¿Cuántas veces has orado por esa vecina? ¿Cuántas veces has levantado una oración intercesora por esa persona que te está haciendo la vida de cuadritos, que te critica, que te malpone? Pastor, es que usted no sabe lo que hace. ¿Será que lo que Jesús estaba viviendo en la cruz es más fuerte que lo que usted está viviendo? Un hombre moribundo en la cruz del Calvario, levantando una oración intercesora por todos los que estaban ahí.
Señor, perdónales, no le tomes en cuenta este pecado. Diga, espíritu intercesor. Eso era lo que había ahí. No le importaba el dolor que estaba viviendo en su cuerpo. ¿Se da cuenta lo importante que es un intercesor? Y a veces lo que menos nos gusta, lo que menos queremos hacer, orar por los demás. Oro primero por mí, segundo por mí, tercero por mí y cuarto de ñapa por mí. No, ahora va a empezar desde ahora a interceder y a levantar su clamor y su oración por los demás. Y de último, si hay tiempo, por usted. Si hay tiempo por usted. Tenemos que levantar, mantener esa oración de intercesión. Ese es el tipo de oración que produce cambio. Oído. Porque cuando usted pide para usted, hace una petición por usted, va a traer una bendición a su vida, por supuesto. Le va a bendecir Dios. Pero cuando usted ora en general por una nación, toda la nación es bendecida y su vida también es bendecida. Cuando usted pide por los demás, no solamente va a alcanzar lo que usted anhela y desea y lo que Dios quiere darle, sino que también va a hacer que otros puedan recibir, que otros puedan recibir, que otros puedan ser bendecidos por el clamor y la oración que usted está haciendo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Dios le dijo a Abraham: Abraham, tú eres mi amigo. Y como tú eres mi amigo, y esa es una de las cualidades de un intercesor, como tú eres mi amigo, Abraham, no te voy a ocultar lo que voy a hacer ahora. Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero no te lo puedo esconder a ti, Abraham. ¿Qué estaba buscando Dios? Alguien que se levantara a interceder por Sodoma y Gomorra. El pecado había subido delante de la presencia de Dios, pero no había nadie que clamara por Sodoma y Gomorra. Porque si hay otro intercesor, entonces Dios hubiera hablado con ese intercesor que estaba ahí continuamente orando. Pero como no había, Dios buscó a Abraham. Abraham, tú eres mi amigo, mi compañero. Como eres mi amigo, no te voy a ocultar lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Y posiblemente Lot, si no hubiera clamado a Abraham, también hubiera muerto. Oh Dios, gracias. Hermanos, para que Dios pueda hacer algo en una nación, en un país, en un municipio, en una iglesia, en un lugar, necesita un intercesor por lo menos que se levante para hacer que Dios se mueva del trono y comience a accionar a favor de esa iglesia, a favor de ese pueblo, a favor de esa nación, a favor de ese país. En otras palabras, y entiéndame lo que le quiero enseñar, Dios sin un intercesor no puede hacer nada. Por eso Dios buscó a Abraham. Abraham, tú eres mi amigo, necesito contarte lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra, la voy a destruir. ¿Qué estaba buscando Dios? Que Abraham intercediera por Sodoma y Gomorra. Dios no puede hacer nada si no hay intercesores. Pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Si Dios es todopoderoso, Dios puede hacer todo lo que quiera, porque Él nada lo limita. Él tiene poder, sí, pero dentro de las reglas que hay en el reino de Dios, se rige Dios mismo. No sé si me entendió el trabalengua que hablé. Dentro del reino de Dios hay reglas, hay normas que rigen el reino de Dios. Y Dios se rige por esas reglas y esas normas. Dios sin intercesores no puede hacer nada. Aunque parezca duro y parezca algo fuera de la Biblia o extrabíblico lo que estoy diciendo, pero es una verdad. ¿Por qué Dios necesitó de un intercesor hablando de la persona de Jesús? Porque si no había intercesor, Dios no podía hacer nada. Ahora se da cuenta lo importante que es un intercesor. Y a veces, oh Dios mío, santo de la gloria, y a veces
eso lo echamos por la borda. En otras palabras, ¿sabe de quién depende esta nación? No depende del gobierno, ni tampoco depende de los que se monten ahí nuevos, ni tampoco depende de lo que hagan los brujos y los santeros y los agoreros y los babalaos, esos que ahora quieren montar ahí. Depende de los intercesores. Lo que los intercesores digan, declaren, confiesen y oren por esta nación es lo que va a suceder en esta nación. Aleluya. Oh Dios, gracias. Hermanos, la Biblia enseña que nuestra lengua es como pluma de escribiente. ¿Cuántos han leído eso? La oración intercesora y aún la oración profética escribe lo que va a suceder en el futuro de una nación. Oh Dios, gracias. Es decir, que lo que ahora estamos declarando, lo que ahora mismo estamos confesando, lo que ahora mismo estamos profetizando, estamos escribiendo el futuro de Venezuela. Por eso continuamente decimos que Venezuela es una nación bendecida. ¿Por qué? Porque estamos declarando, escribiendo, profetizando el futuro de este país. El diablo no es el que tiene el control de esta nación. Oro a Dios para que se le abra el entendimiento y se le revele lo que le estoy diciendo. Satanás puede mover líderes de la nación para hacer toda la brujería que quieran. Pueden hacer todos los pactos que quieran. Pueden prender todos los velones que quieran en la montaña de Sorte. Pueden sacrificar los animales que quieran y deseen. Pueden invocar los demonios que ellos desean, a María Leonza, al Negro Felipe, al Guaycaipuro, a los babalaos, toda esa gente. Pero no son ellos los que determinarán el destino de esta nación. Los que van a determinar el destino de esta nación son los intercesores, aleluya. Los intercesores son los que van a determinar el destino de esta nación. Oh Dios. En otras palabras, el diablo puede hacer todas sus maromas, pero una vez que se levantan los intercesores, una vez que se levantan aquellos que se levantan para clamar por otros, por la nación, hacen que todos los planes del diablo se caigan y se escriba en el futuro de Venezuela lo que la iglesia está profetizando, lo que los intercesores están diciendo, lo que los oradores están declarando. Oh Dios. Y hoy estoy predicando esta palabra porque Dios me la dio para despertar el espíritu de los intercesores. Levántate, despiértate, escribe el futuro de esta nación. Oh Dios. Si hay un tiempo para interceder, es este tiempo. El diablo ha tratado de meter toda su basura por diferentes áreas. Oh Dios. Pero una vez que un intercesor se levanta a orar, a interceder por su nación, Jehová en el trono se levanta y dice: aquí vamos a escribir la historia. Oh Dios. Santo. 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 Gracias, Señor, por la revelación. La Biblia enseña que Satanás es el príncipe de este mundo, es el príncipe de este sistema. Pero también hay un principio que dice que sobre el alto vigila uno más alto, y ese es Dios. Y cuando se levanta el intercesor y se levanta a clamar por su nación, por alguien, por su país, inmediatamente Jehová, que está por encima del príncipe de este mundo, se levanta para decirle al diablo: diablo, tienes que apartarte de aquí, porque se levantó en esa nación gente intercesora para cambiar este sistema, para cambiar esta nación. Oh Dios.
Para eso está llamado el intercesor. El Padre Celestial sabía que sin un intercesor no podía hacer nada. Por eso se proveyó a Jesús como intercesor. La Escritura dice que nosotros ahora tenemos abogado para con el Padre. Dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué es un abogado? Alguien que intercede, aboga por los derechos de la otra persona que está siendo acusada. Miren la importancia de un intercesor. Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale, tú eres importante. Dios sin ti no puede hacer nada. Y puedo entender ahora más claro que Dios ha permitido que todas estas cosas vengan. La situación económica venga a esta nación. ¿Sabe por qué? Para despertar a los intercesores. No estoy diciendo con esto que la situación que está pasando el país es voluntad de Dios, no. Pero la gente mientras más cómoda está, menos ora. Aló. Cuando no hay problemas, no hay oración. Pero cuando hay problemas, hay oración. Cuando el marido dice, me voy de la casa, muchacho, esa mujer no duerme en toda la noche orando. Y viceversa. Cuando el marido le dice a la mujer, ya no voy a vivir más contigo, estoy cansado de ti, me voy a agarrar las maletas para que la mamá, ay Dios mío. El que no se arrodillaba se arrodilla. Dios mío, Señor, toca a mi esposa, tráela. ¿Qué hizo la nación de Israel cuando comenzó a venir la presión sobre ellos? Cuando se levantó un rey sobre Egipto que no conocía a José, ni conocía al pueblo de Israel, es decir, que no había amistad entre ellos, comenzó a oprimirlos. ¿Qué hizo la nación de Israel? Comenzaron a gemir, a clamar. ¿Pero por qué no clamaron antes? Estaban esclavos, pero a la vez estaban cómodos. Tenían las 3 papas diarias. Aló. Dios necesita de los intercesores que se levanten a orar por la nación. Ay, Dios mío. Si hacemos un examen hoy aquí, ¿cuántos se están levantando en la mañana a orar en el matutino? No vaya a levantar la mano, bájela. Porque entonces descubrimos lo que no se están levantando. Aunque no está viniendo, se levanta desde su casa y en su casa está orando. Pastor, ¿a qué hora? A las 5:30 de la mañana. Pone el reloj a las 5 de la mañana, el despertador. Si le cuesta despertarse, se compra uno de esos de los antiguos, que suena trrr, muchachos. Si no se levanta con ese, bueno, hay que buscar algo más fuerte. Si no, activa el televisor o le dice al Espíritu Santo que lo levante a esa hora. Él es un caballero y es puntual. Se lo digo por experiencia propia. Cuando estudiaba primer año, le dije, me acuerdo que le dije en esa ocasión, Espíritu Santo, levántame a las 6 de la mañana. Yo dormía en la sala de mi casa, de la casa de mi mamá, o una casa que teníamos alquilada, y así estaba un reloj de pared. Ahí en la hamaca dormía yo. A lo que abrí los ojos, inmediatamente miré el reloj, las 6 de la mañana puntual. Y había orado diciéndole, Señor, Espíritu Santo, levántame a las 6 de la mañana. Que le aseguro que le va a levantar a la hora que necesita levantarle para orar. Ahora, ¿estará dispuesto usted a levantarse esa hora? Pastor, no todos los días, pero sí algunos días. Recuerde, Dios sin usted no puede hacer nada. Y no estoy predicando falsa doctrina. Le estoy hablando una ley del reino de Dios. Por eso es que Dios levanta a los intercesores. Para Él poder actuar. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quiero la muerte del que muere? No, dice Dios. Yo no quiero la muerte del que muere. Pero por causa de que la paga del pecado es la muerte, siguió el camino de la muerte, el camino del pecado, y como consecuencia concibe la persona la muerte. Esa es una ley. Hebreos capítulo 7,
Verso 25. Hablando de la persona de Jesús, dice: por lo cual puede también salvar. ¿Quién? Jesús. Salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, usted y yo tenemos alguien quien intercede por nosotros delante del Padre. Aquí habla de que Jesús ahora vive, murió, pero resucitó para interceder por nosotros delante del Padre Celestial. Y aquí voy a decir algo que va a golpear a muchos, pero es una verdad. La intercesora del cielo no es María, ni es Gregorio, ni Benito. El que intercede por los santos es Jesús. Y cuando hablo de los santos no hablo de las imágenes. Hablo de hombres y mujeres santificados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿quién intercede por las naciones? Por los inconversos. Nosotros. Somos los que tenemos que interceder por ellos, orar por ellos. Hacer oración incesante. Es decir, que no pare, que no se detenga. Por eso la Escritura dice que debemos orar siempre. La Biblia habla de interceder por los pastores. Pablo hablaba de que intercedieran, oraran por él, por los que predicaban el evangelio. Hablaba de una intercesión, de pararse en la brecha por aquellos que predican el evangelio, por aquellos pastores, ministros. Y óigame algo claro, nosotros los pastores no somos de hierro. Necesitamos de la intercesión suya también para levantarnos las manos, así como hicieron con Moisés para que el pueblo de Dios ganara la batalla. Tenemos que interceder por todo, por todo. Miren lo que dice Isaías acerca de los intercesores. Capítulo 62, versos 6 y 7. Miren lo que hizo el profeta al ver que la ciudad estaba derrumbada. En el verso 6 dice: oh Jerusalén, sobre tus muros he emplazado centinelas, es decir, vigilantes. Nunca se descuidarán, ni de día ni de noche. ¿Qué hace un intercesor? Ora de día y también en ocasiones de noche. Ahora aquí dice ni de día ni de noche. Los que invocáis a Jehová no os deis descanso. No le deis descanso hasta que la establezca, hasta que haga de Jerusalén la admiración de la tierra. ¿De quiénes está hablando? El profeta está diciendo que cuando los muros, la ciudad estaba devastada, colocaron centinelas. ¿Qué era un centinela? Alguien que vigilaba, cuidaba, por si el enemigo iba a venir. ¿Qué hacía el centinela? Cuando veía que el enemigo venía, le informaba a la nación de Israel, al pueblo: ¡hey, viene el enemigo! ¿Qué hacía el enemigo? Inmediatamente tocaba la voz de alerta y se iban en contra de esta gente que quería hacerle daño. Pero si el centinela se descuidaba, si el centinela se dormía, el enemigo tenía facilidad para entrar y destruir y matar a todos los que estaban ahí. ¿Por qué habla de los muros? Porque los muros era lo que traía protección a una nación. Dice que Jericó estaba cerrada, y bien cerrada, era impenetrable, porque los muros representaban protección. ¿Para quiénes son los que levantan esos muros? Los intercesores. Por eso dije hace unos minutos que ellos pueden hacer todos los trabajos que quieran hacer,
y pueden invocar los demonios que quieran invocar y venir. Pero si los intercesores dicen no entran, no entran. Pero si los intercesores se duermen, entran. Aló. Ay, Señor. ¿Por qué en esta nación ha entrado toda la macumbería y hechicería y los pactos que han podido hacer? ¿Aló? ¿Por qué? Porque los intercesores están durmiendo. Y óigame bien, el centinela tenía que vigilar por eso. Y si el centinela se dormía y sus compañeros morían, la sangre de sus compañeros recaía sobre el centinela. Agárrese de la silla. Lo que está pasando en la nación no es culpa de los que están gobernando. Pastor, pero ellos son los que están haciendo tantas cosas. Sí, es verdad. Es responsabilidad de los centinelas, es decir, de los intercesores. Ay, Dios mío, y aquí viene otro bombazo. Y lo que suceda con esta nación, a quien Dios mayormente le va a pedir cuenta es a los intercesores. Pastor, pero es que ellos han hecho tal cosa. Sí, han hecho sus cosas, pero porque los centinelas se durmieron. Los que estaban para vigilar los muros se durmieron. Pero Dios trajo esta palabra para despertarte ese espíritu de intercesión y de guerra para que te levantes por esta nación, aleluya, para cambiar el rumbo que lleva este país al rumbo de lo que Dios ha destinado. Hagas oración profética y hagas que la profecía se cumpla en esta nación. Los responsables de que la profecía dicha se cumpla sobre esta nación somos nosotros. Y no le eche la culpa al diablo. El diablo, dice la escritura, que Dios lo puso debajo de nuestros pies. Él no tiene autoridad ni dominio sobre nada a menos que nosotros se lo demos. Y aquí voy con otro bombazo. Dios le dio orden a Josué, le dio la palabra de ir a tomar Jericó y otras ciudades. Y aunque la palabra dada, la profecía estaba dada, Josué tenía que accionar. Ahora, la guerra de un intercesor se gana es en el lugar de oración. Eso es una verdad. Pero ¿en dónde se recogen los frutos? Una persona puede orar por la nación, óigame y entiéndame este principio. Puede orar por la nación, Señor, declaro que la nación se convierte a Cristo, es cambiada y transformada. Pero si no salen la gente a predicar, ¿qué pasa? Hay algunos medios que Dios puede usar en ciertos casos. De hablarle a través de un sueño, de hablarle a través de una revelación. Cornelio tuvo un sueño, pero ¿qué necesitó? De un Pedro que le fuera a hablar la palabra de Dios. Aquí voy con lo que le iba a decir. Y hemos hablado y hemos orado acerca de lo que es en contra de la aprobación de la ley de casamiento de igual géneros, de igual sexo. Hemos hablado, hemos orado en contra de eso. Pero sin embargo, cuando hablamos de salir a la calle a hablar de eso, la gente se queda en las cuatro paredes. Y le tocó a usted porque esto no estaba en el tema. Y los que están en su casa, que se congregan aquí en Luz de las Naciones, y los que se congregan en otras iglesias. Hay momentos para orar, pero también hay tiempo para accionar. Los que estaban en los muros, cuidando los muros, no solamente estaban ahí para mirar, estaban ahí también para defender y atacar al enemigo con su espada y con su escudo, para defenderse en contra del enemigo. Y no estoy hablando que el homosexual y la lesbiana es nuestro enemigo. No, nuestro enemigo es el diablo. Amamos a la gente, pero aborrecemos el pecado. Lo que es pecado lo aborrecemos. Pero cuando hay que accionar, hay que accionar. ¿Y quiénes son los responsables si se aprueba o no? Hermano, ¿por qué estamos como estamos? Primero, porque la intercesión ha estado dormida. Segundo, porque esos puestos de autoridades se los hemos dejado a la gente que no tiene a Dios.
Cuando hemos tenido que expresar, no hemos expresado nada. A veces la iglesia tradicional nos ha ganado en esto porque hay un movimiento en el país. ¿Y sabe qué hace la iglesia tradicional? Es decir, la iglesia católica, cuando hay un movimiento en contra de algunos principios bíblicos, se levanta inmediatamente y habla. Pero la iglesia evangélica con la boca callada. Y ya yo le dije que esto no estaba en el mensaje. Diga el que está a su lado: Dios no va a hacer nada si tú no haces nada. Y tóquele el hombro de nuevo y dígale: lo que pase en este país es tu responsabilidad. Y ya está bueno de culpar a los demás. Cada quien tiene su responsabilidad. No estoy evadiendo responsabilidades de nadie, pero la mayor la tenemos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la parte espiritual. La iglesia cristiana del municipio, del país y la nación tiene la parte espiritual. ¿Por qué está este púlpito aquí? Porque en el mundo espiritual Dios en Génesis dijo que la tierra produjera árboles, y de ese árbol hicieron este púlpito. Sacaron la madera para hacer esto. Pero ¿qué salió primero? Una palabra espiritual. Lo espiritual va a hacer que se manifieste en lo físico. Amén. ¿Entendió el mensaje? ¿De quién es la responsabilidad? Ahora tóquele el hombro y dígale: asume tu responsabilidad desde hoy.